Muy buenas noches. Vamos a dar un par de minutos más para que ingresen los que faltan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo cordial a todas y todos. Son las 7:06. Procuraremos empezar todas las veces con unos 5 a 6 minutos de demora de la hora acordada a fin de poder darle tiempo a la gente que ingrese. Quiero como primera recomendación de que ingresen a la plataforma de nuestra universidad, de la Universidad Pedagógica. En la plataforma están no solo consignados los materiales de lectura, las actividades que debemos desarrollar, sino también se anuncia con anticipación y a través de los canales institucionales las horas y tiempos de reunión que debemos sesionar de manera sincrónica, las fechas y los plazos de entrega del material de trabajo durante nuestras sesiones. Es por tanto que es absolutamente fundamental de que cualquier, digamos, duda
consideración o pormenor relativo al contenido del módulo debe ser consultado y referido a través de nuestra plataforma y no a través del WhatsApp. El WhatsApp es únicamente un medio de comunicación auxiliar. Ahora mismo algún compañero me está escribiendo y pidiéndome que mande el link por el WhatsApp, pero no voy a proceder a enviar el link por el WhatsApp. Me remito a la plataforma, pues este es nuestro canal principal. Y bueno, las sesiones nuestras, como ustedes saben, tenemos unas 4 semanas de trabajo muy intensas. Las sesiones nuestras tendrán estas reuniones sincrónicas a fin de que podamos tratar de manera eh, dialógica los contenidos de cada semana. Esta vez y de manera extraordinaria, este sábado trataremos lo que ha sido abordado durante la semana que ha transcurrido, y esto en razón de una suerte de, digamos, desfase de la parte técnica en la habilitación de los tutores para podernos conectar con ustedes. Lo ideal hubiese sido que nos hubiésemos reunido la semana pasada para que les dé una clase introductoria y posteriormente llevemos a cabo una reunión cada semana para abordar la semana que viene. Entonces, esta sesión va a ser inicialmente una sesión retrospectiva. Vamos a revisar lo que ya hemos visto durante esta semana. Podemos hacer alguna consulta respecto al trabajo, que es un trabajo muy sencillo el de esta semana. Es un trabajo que realmente no comporta realmente ninguna complicación. Es una suerte de abordaje introductorio a la filosofía griega, la filosofía clásica, con un mapa conceptual, con un ejercicio de síntesis de las lecturas y obviamente de el trabajo personal y sus lecturas complementarias. Perdón, permítame por favor contestar aquí a algunos compañeros que me siguen pidiendo que les mande el link por el WhatsApp. Ok, bueno, actualmente estamos 19 personas en sala. Como ustedes saben, una vez se concluya la sesión grabada, se subirá el contenido a nuestra plataforma para que ustedes puedan hacer una revisión del contenido que vayamos a abordar. Comienzo presentándome. Mi nombre es Jorge Carlos Ruiz de la Quintana. Soy paceño de nacimiento, tengo 44 años, resido actualmente en La Paz, trabajo en el ámbito investigativo, soy investigador en las áreas de filosofía y letras, antropología y teología sistemática. También he hecho armas en el ámbito de la literatura, soy escritor de cuentos y de poesía. Hace varios años que vengo también desarrollando actividad académica con la Universidad Pedagógica y con otras universidades en el sistema nacional de nuestras universidades privadas y públicas. Es un gran placer para mí poder desarrollar junto con ustedes este módulo de especialidad en el ámbito del desarrollo de la filosofía occidental. Uno de los primeros elementos que vamos a colocar dentro de este proceso formativo es el hecho de que hablamos de filosofías, cosmovisiones y psicología. Por lo tanto, no hablamos únicamente de la filosofía, y la filosofía entendida solamente como la construcción desde la matriz occidental, sino hablamos de filosofías que tienen distintas vertientes. Lo mismo pasa con la cosmovisión. La cosmovisión es una construcción cultural, la cual se corresponde inmediatamente con sus pisos ecológicos, sus maneras, tradiciones y procederes de determinadas culturas dentro de un espacio geográfico y en concomitancia y en circunvecindad con otros modelos culturales.
esas relaciones y correlaciones interétnicas patrocinan cambios históricos que generan cambios culturales también. Lo mismo pasa con la filosofía. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a pensar que la filosofía es una construcción nacida en Occidente, cuya, digamos, génesis está acunada en el pueblo griego, sobre todo en el periodo clásico del pueblo griego. No obstante, como habrán podido revisar en nuestros documentos de lectura, hay un proceso que no está circunscrito en el periodo clásico, sino que también se retrotrae hacia épocas muchísimo más dilatadas. El periodo presocrático y el preclásico, obviamente nos habla de un periodo un poco más, entre comillas, primitivo, en el cual la cultura griega tiene otra manera de entender las cosas. Tiene otra, digamos, epistemología para formular verdades. Es mucho más tarde, cuando los griegos renuncian, entre comillas, a sus dioses, que nace la filosofía y el sofismo como una especie de respuesta intelectual para poder comprender lo que somos, dónde estamos y para qué estamos en el mundo. Mientras tanto, en el periodo anterior, el periodo preclásico, estamos hablando de un periodo en el que tenemos una superabundancia de eventos míticos, de eventos religiosos, de narrativas épicas, epopeyas heroicas, en las que seguramente pues no encontramos nada de lo que llamamos filosofía, sino cuentos fantásticos, narrativas gloriosas, épicas de héroes extraordinarios y actuaciones de dioses en distintos campos de la vida cotidiana de la gente. Recordarán a quienes les gusta el mundo de las caricaturas, la famosa película de Hércules, donde obviamente vemos una correlación entre dioses y semidioses, y el mundo está gobernado por esos dioses. Entonces, ¿cómo ese mundo gobernado por dioses transita hacia un mundo gobernado por las ideas y por la razón? Ese tránsito es literalmente un tránsito, es un ejercicio epistemológico que no fue de la noche a la mañana, y eso que llamamos razonamiento o pensamiento lógico no ha sido tampoco una especie de casualidad histórica o una, digamos, suerte del proceso intelectual de las culturas. Tampoco podemos afirmar que ese proceso haya sido acunado, construido y exaltado en Grecia y en el mundo greco-latino posteriormente. Por tanto, hablamos de la historia de la evolución de la filosofía occidental como una historia de la filosofía y no la historia de la filosofía, ¿no? Imagino que muchos de ustedes son formados en ciencias sociales, son formados en materias y ramas del conocimiento que tienen que ver, obviamente, con el aparato epistemológico circunscrito al constructo conceptual eh, cuya frontera está establecida a partir del ámbito de las, digamos, como gran pancarta, ciencias sociales, pero las ciencias sociales pues se decantan en distintas especialidades y cada una de ellas estará pues circunscrita a determinada especialidad. Digamos que el germen de todas las ciencias sociales está atravesado por lo que hoy llamamos filosofía, pero la filosofía también atraviesa otras ciencias que no están únicamente, digamos, delimitadas, marcadas en la matriz epistemológica de las ciencias sociales. La física hoy por hoy, la física hoy por hoy es una de las principales vertientes de la filosofía. Mucha de la filosofía que se escribe hoy por hoy proviene de la física matemática, ¿no? Hay también
El campo de la medicina, de las ciencias de la salud, recoge mucho de la filosofía y no es únicamente que hablamos de curar enfermedades y encontrar remedios para esas enfermedades. Hay una conceptualización filosófica sobre la vida y la muerte, la cual está, y la enfermedad obviamente, la cual está, digamos, está atravesada por cánones filosóficos. Otro de los ámbitos preferentes de lo que hoy conocemos como filosofía tiene que ver con todo lo que hoy por hoy son las neurociencias. En el pasado, la psicología nos había dado algunas luces sobre el comportamiento humano, pero hoy por hoy las neurociencias nos permiten explicar que ese comportamiento tiene un razonamiento casi matemático, muy lógico, para explicar determinado tipo de comportamientos. Entonces, esa correlación de las actividades humanas con las respuestas a determinados estímulos no es únicamente una correlación de orden psicológico, sino de un aparato neurocientífico, de una correlación narrativa neurocientífica que nos permite eh, construir determinado tipo de respuestas contemporáneas a distintos patrones. La neurociencia hoy día se utiliza para el marketing, se utiliza para entender determinado tipo de capacidades intelectuales de los individuos, se utiliza para diagnósticos precoces de algún tipo de enfermedad. La neurociencia también se utiliza para exámenes no son diagnósticos, sino son exámenes para hacer un relevamiento, ¿no?, de las habilidades de las personas, las famosas inteligencias múltiples, ¿no? Si un sujeto es más hábil para la matemática y otro es más hábil en los cánones lingüísticos, si otro es muchísimo más plástico y si otro es quizás más afín a las habilidades blandas. Entonces, todo este aparato conceptual, todo este constructo que hoy por hoy denominamos filosofía no viene únicamente de la matriz y el punto genético griego. Lo que nosotros conocemos por filosofía tiene distintos puntos de partida y el punto de partida griego es solo uno de esos. Con esto doy paso a una exposición que procuraré que sea corta para que la siguiente parte de nuestra sesión, ustedes saben que el Zoom me permite únicamente unos 40 minutos de sesión gratuita. Cuando se concluya esa sesión, ustedes saben, bueno, se va a caer la comunicación, pero nos volvemos a sumar a la sesión para la segunda parte. Entonces yo voy a cerrar esta primera sesión con mi exposición y la segunda vamos a hacer un intercambio de ideas y si hubiese necesidad de más tiempo, de prolongar nuestra conversación un poco más de tiempo, vamos a habilitar una tercera sesión de diálogo, quizás para el tema de preguntas relativas a los trabajos, los plazos y otros temas un poco más prosaicos. Entonces, paso a exponerles. Ok, muy bien. Perfecto. Como les insinuaba al principio, nuestro curso versa principalmente sobre el hecho de que no podemos hablar de una filosofía. Hay muchas filosofías y diálogos entre distintas vertientes que nos dan distintos enfoques sobre determinadas corrientes y percepciones. La filosofía occidental obviamente está arraigada en el ámbito griego, casi 2500 años de antigüedad, en la que los presocráticos juegan un papel crucial en este episodio.
Los presocráticos se preguntaban sobre la sustancia primera, es decir, qué es aquello que genera todo lo demás, qué es aquello que nos da todos los demás argumentos de la verdad, de dónde proviene todo lo que llamamos vida. Esa consulta hacia la realidad, nos deriva obviamente hasta la época de Tales de Mileto, quien es fundador de la escuela pitagórica, y quien concibe de que hay una correlación entre la corporeidad, es decir, la materialidad de nuestra existencia, con otra cosa que podríamos llamar el alma, ¿no? Aquello que sería el espíritu, el neuma, el ahayu, una suerte de entidad que está alojada dentro de nuestro cuerpo. Entonces, desde la época de Mileto, la consulta o la pregunta más interesante de la época es saber si dentro de mí habita un alma. También de esa época proviene una suerte de certidumbre de que ante las evidencias de la realidad, una de las cuestiones que más eficaz es a la hora de construir respuestas son las matemáticas. Por eso los números se constituyen en el fundamento del todo. A partir de los números podemos entender muchas cuestiones relativas a la realidad. Y por eso les digo que por hoy la física se ha constituido en uno de los elementos nucleares de las preguntas filosóficas, porque es con la física y con el estudio del espacio exterior y de las partículas más pequeñas que nos hacemos las preguntas contemporáneas, porque muchas otras preguntas encontraron respuestas científicas con el tiempo. Que si el planeta era redondo, listo, lo demostramos. Que si el Sol gira alrededor de la Tierra o nosotros giramos alrededor del Sol, bueno, el Sol está en el centro de nuestro sistema y nosotros giramos. En consecuencia, resolvimos esa cuestionante. Si nosotros éramos el centro del universo, pues obviamente que no. Que si nuestro sistema solar es el centro del universo, ya descubrimos que tampoco somos el centro del universo. Somos una colita de una galaxia. Y esa colita de esa galaxia, pues deambula junto a otras cientos de miles de millones de galaxias, con muy posiblemente otras formas de vida alojadas en otros sistemas y otras galaxias de nuestra vastedad universal. Anaximandro, en el siglo V antes de Cristo, pues quien era además de discípulo de Tales, hablaba del arjé. El arjé es la cosa genética, ¿no? Es decir, aquello que principia todo, el principio de las cosas. El arjé es el apeiron, el inicio y fin en el apeiron, cuyo motor es la dije, la justicia, ¿no? Es decir, hay una correlación entre encontrar el principio fundamental de las cosas, la cual deriva en una suerte de canon sociológico. Encontrar el arjé de las cosas también nos va a permitir como sociedad encontrar la dije que es la justicia, y con la justicia nosotros podremos también entablar una relación con el mundo que no solo es justa, sino que es armoniosa con su arjé. Anaxímenes, en la misma época, apuntaba a que el arjé estaba en el aire, es decir, aquello que inflaba nuestros pulmones, ¿no? Nos permitía respirar. Si ustedes se dan cuenta, todos son una suerte de pensamientos primitivos que intentan dar respuesta lógica a cosas que antes respondíamos con dioses, ¿no? Había un dios que se encargaba del mar, un dios que se encargaba del viento, un dios que se encargaba de la tierra, un dios que se encargaba de los rayos, un dios que se encargaba del sol, un dios que se encargaba de la vida, otro de la muerte, uno de pasarnos entre la vida y la muerte, etcétera. Habían dioses que se encargaban de las tareas humanas. En cambio, Anaxímenes empieza a cuestionarse y dice, bueno, el arjé de las cosas debe ser el aire, porque el aire nos mantiene con vida. Nosotros respiramos aire, ¿no? Y entiende que el aire, el neuma,
de ahí viene neumático, ¿no? Porque pues es una rosca llena de aire, neumático. Nosotros respiramos ese neuma y nuestro cuerpo está habitado de un neuma, ¿no? Tiene un alma, tiene un aire, tiene un espíritu. Anaxágoras era el filósofo pluralista. Todo está en todo. Hablaba de semillas y gérmenes, de la totalidad de las cosas. El universo es el resultado de la acción del nous. El nous es como la conciencia, la nociología, ¿no? Nociología es la palabra sobre el conocimiento. Nous y logos es la conjunción de dos conceptos griegos relativos a estas ideas primitivas del periodo preclásico, ¿no? Seguimos un poquito más adelante y Heráclito de Feso también abundaba sobre estos cánones respecto al arjé, es de pensamiento monista y él asumía de que el fuego era lo que iniciaba todo lo que denominamos vida y no es difícil entender por qué, ¿no? El sol es de fuego, la, eh, las llamas que encienden y queman las cosas y las transforman quemándolas, no solo pues nos pueden provocar un peligro, sino que también nos provocan vida, ¿no? Obviamente, cuando pensamos en un gran incendio, nos atormenta la tristeza de quemar un bosque entero, pero sin fuego usted no podría cocinar su guiso, no podría cocinar su asado, no podría cocinar su fideo, no podría cocinar su arroz. Entonces, el fuego parece que da lugar a muchas otras cosas que son del cotidiano de los seres humanos. Y el fuego lo transforma todo, por eso él asume que todo cambia en función a las transformaciones físicas provocadas por el fuego. Es quien había asumido que ninguno se baña dos veces en el mismo río, porque cuando tú entras a aquel lugar denominado río, donde el agua discurre un camino hacia el océano, pues te bañas en unas aguas y cuando vuelves a entrar al mismo río, te bañas con otras aguas. En consecuencia, no hay nada que sea absolutamente infinito, sino que se transforma constantemente. Pitágoras había trasegado caminos de sus antecesores relativos al cuerpo y alma y su mayor preocupación estaba radicada en el alma y en el otro. También estaba muy entusiasmado con los números, ¿no? Pitágoras es el filósofo de los números. El periodo clásico, obviamente, nos da lugar a un nuevo momento, una nueva época filosófica y este nuevo momento filosófico está especialmente abundado de una suerte de conciencia sobre el ser humano. El periodo clásico, a diferencia del periodo preclásico, es que está ya desarraigado de la creencia de los dioses, ¿no? En el periodo anterior todavía los griegos estaban muy empatizados con el mundo de los dioses, pero en el periodo clásico están más bien renunciando a sus divinidades, ¿no? Entonces, aquí lo que importa es el desarrollo del hombre, el antropocentrismo, la democracia como forma política de organización social, y la filosofía profesional, ¿no? Ustedes recordarán que los presocráticos eran una suerte de, no sé, cuentacuentos, eran unos pajpacus de la filosofía. En cambio, en la época clásica tenemos filósofos de carrera, ¿no? Son ellos quienes han hecho básicamente una suerte de escuela a partir de su comunicación, a partir de su legado, de su enseñanza. Los sofistas, maestros que educan en el arte de hablar. Tenemos a Protágoras, a Gorgias, que básicamente reunían gente y le contaban de qué trataba la filosofía y le explicaban determinados aprendizajes que tenían a partir de sus maestros y estos también hacían de sus oyentes, sus discípulos. El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. En cambio, Gorgias nos empujaba a adaptar las posturas a distintos tipos de encuentros dialógicos, ¿no? Es decir, la verdad
debe ser conseguida a partir del diálogo. De ahí tenemos a Sócrates, quien obviamente nos empuja a la nueva época de la filosofía. Hay que conocerse a sí mismo. Sócrates era un convencido de que el conocimiento de la verdad parte de conocerse a uno mismo, saber cuál es tu lugar en la historia, cuál es tu lugar en el tiempo, y a partir de ahí generar una suerte de debate interior y exterior. De ahí viene el famoso método mayéutico. La mayéutica es un ejercicio que mi profesor de filosofía más querido, el profesor Juan Arauz, me decía, la mayéutica es parir ideas, es parir ideas. Tú necesitas parir ideas. Y igual que en un parto, pues la respuesta de la verdad no sale de golpe. Debes pasar muchas horas en trabajo de parto hasta que salga la verdad. Y ese es el método mayéutico. Y la verdad es un intercambio, ¿no? De consideraciones con la contraparte hasta encontrar la verdad. Razonamiento como evidencia, ¿no? Es decir, vamos a dejar de lado lo mítico y vamos a convencernos de que la razón es el punto neurálgico de la verdad. Platón, obviamente, nos pone en una nueva época, discípulo de Sócrates, pero quien además recupera esas ideas antiguas sobre el cuerpo y el alma, y es a partir de esas ideas del cuerpo y el alma que él genera las famosas ideas, ¿no? Y el idealismo platónico tiene que ver precisamente con aquello. Él está convencido de que nosotros vivimos, entre comillas, en una especie de matrix, ¿no? Donde estamos viviendo sobre apariencias, pero que el mundo real está atrás, está en la comprensión humana. Y la comprensión humana es capaz de condensar aquello que es genuinamente sí mismo. Cuando uno piensa un árbol, ¿sí? Ve un árbol, pero previamente su cerebro ha sido capaz de percibir la realidad ontológica de todos los árboles. Y esa suerte de resumen de todo lo que conocemos sobre el árbol nos da conocimiento sobre el árbol particular que estamos observando. Entonces, las ideas para Platón obviamente son una condición sine qua non para encontrar la verdad. No lo que tú estás viendo es la verdad, sino todo lo que has logrado después de ver muchos árboles y comprender cuál es la verdad de los árboles es lo que te permite entender cuál es la verdad del árbol. Más adelante, Aristóteles, quien también es discípulo de Platón, él se arroja más bien hacia una búsqueda del conocimiento. Y este conocimiento es una búsqueda hacia la esencia común. También retoma el concepto de cuerpo y alma. También es dialógico en su construcción de la verdad, pero él es, digamos, contrario a la idea o al concepto de ideas matrices por el cual uno debe construir su pensamiento particular a determinados fenómenos, y Aristóteles es más bien mucho más ferviente de las particularidades de los fenómenos, ¿no? Es decir, vamos a conocer las evidencias empíricas de la realidad y con esas evidencias empíricas vamos a encontrar la verdad. No se trata de ir a buscar la idea esencial de las cosas, sino de confrontarnos empíricamente, práctica y tangible, corpóreamente, con aquello con lo que estamos relacionándonos. Les anticipo que nos quedan 5 minutitos, pero ya voy camino a la salida. La filosofía medieval prosigue estos ejercicios circunscritos al trabajo de los griegos. Ustedes saben que la época medieval ha estado tremendamente contaminada por distintos episodios pues catastróficos de aquella época, desde la caída del Imperio Romano hasta pues la invasión de los bárbaros que destruyeron aquella civilización y se tuvo que reconstruir la sociedad europea a partir de sus cenizas. Tenemos a San Agustín, quien es un heredero de la época, perdón, no de la época, sino de las ideas platónicas. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es a su vez heredero de las ideas aristotélicas, es decir, aquello que la Edad Media recoge es literalmente una especie de maduración del pensamiento clásico, y este pensamiento clásico, entre comillas, se madura en la época de la Edad Media.
La Edad Moderna no hace otra cosa que también recuperar esa herencia del tiempo clásico, y ustedes lo revisarán a lo largo de los capítulos que reflexionaremos en este curso. Reflexionaremos en torno a un sinfín de repeticiones en torno a lo mismo. El idealismo y el empirismo es básicamente un diálogo entre los dos mundos. O se es empirista o se es idealista. Y bueno, Hegel, Kant, eh, la escuela austriaca contra la escuela de los hermeneutas, etcétera. Bueno, todo esto irá pues de la mano de mucha gente europea, ¿no? Gente europea como Francis Bacon, Descartes, cómo no, John Locke, David Hume, nuestro famoso filósofo también recuperador de las ideas platónicas, Immanuel Kant, el celebérrimo Karl Marx, quien pues recuperaría de Hegel la dialéctica histórica, Nietzsche que es una suerte mezcla de ambos mundos, donde su idea de superhombre pues tiene que ver, o pues está empapada de idealismo, pero al mismo tiempo está empapada de materialismo histórico. Y todos ellos pues deben confrontarse con lo que llamamos la filosofía oriental o la filosofía no occidental. Bueno, antes de pasar a esta etapa de la filosofía oriental, pues voy cerrando, nos quedan apenas 2 minutitos antes de que concluya esta sesión de Zoom para que demos inicio a la segunda etapa para, perdón, un segundito, voy a deshabilitar aquí la compartición. Perfecto. Ok, entonces, hemos hecho un resumen muy rapidito, muy sucinto de la historia de la filosofía, especialmente concentrada en sus génesis, en sus orígenes, en su punto de partida. Ese punto de partida tiene que ver precisamente con un mundo greco-latino, con el mundo griego y con el mundo latino, es decir, hablamos de la época de los griegos como sociedades muy diversas. Las polis griegas no eran un imperio, eran muchos pequeños reinos, y más tarde el imperio romano, que era literalmente el aparato de difusión de esas ideas de la época griega, que terminaron pues difuminadas, difundidas y entrelazadas en las fibras muy íntimas del pueblo europeo. Esa es la filosofía que hemos heredado, es la filosofía que estudiamos en colegio, es la filosofía que estudiamos aquí, probablemente también en nuestros cursos, pero la idea es que podamos ver esta filosofía como una filosofía pues enmarcada en su realidad y su contexto, y a partir de ahí seamos capaces de reflexionar sobre nuestros puntos de partida, desde dónde nace nuestro punto de vista sobre la realidad. Y por eso mismo, en esta segunda parte, muy rapidito, entroncaré mi discurso en torno a la filosofía oriental, especialmente a los cánones de la filosofía del Asia, de la cual también hemos recibido un importante legado. Esa filosofía asiática es la que obviamente pues, nos servirá de punto de partida para hacer una suerte de comparación y un debate al final de la sesión. Entonces, si me permiten, voy cerrando esta sesión.